Lo que la mente humana puede imaginar y realmente creer puede llegar a lograrse. ¿De verdad crees en eso? Porque si eso es cierto, todo lo que te impide vivir la vida que sueñas está dentro de tu propia cabeza. Piensa conmigo. ¿Y si no es falta de capacidad lo que te frena, sino un exceso de miedo? Miedo a intentarlo, miedo a fallar, miedo al qué dirán, miedo a descubrir que tienes potencial, pero que desperdicias cada día en silencio. ¿Y si hoy fuera el día en que decides actuar con confianza, aunque no tengas certezas? ¿Te has detenido a pensar cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a que en el fondo pudiste ganar pero te escondiste. Lo más aterrador es que ese miedo no siempre grita. A veces se disfraza de lógica, prudencia o de un mejor espero un poco más. Y ahí gana, porque el miedo no necesita detenerte con fuerza, solo tiene que convencerte de no intentarlo. Napoleon Hill dijo que las limitaciones que enfrentamos no están en el mundo, están en nuestra mente. Cuando entiendes eso de verdad, todo cambia. No son las circunstancias las que te detienen, son los pensamientos en los que decides creer. ¿Cuántas veces te has visto al espejo y pensado, esto no es para mí, no nací para esto, o no soy lo suficientemente bueno? Y peor aún, ¿cuántas veces aceptaste eso como una verdad absoluta, como si estuviera grabada en piedra? Déjame decirte algo que mucha gente ignora. El miedo es una construcción mental, no un hecho. Es una idea, y las ideas pueden cambiar. La ciencia lo ha comprobado. Estudios del Instituto Nacional de Salud Mental muestran que nuestro cerebro reacciona igual a amenazas reales e imaginarias. Es decir, sufres por algo que ni siquiera existe. El anticipar un fracaso, la vergüenza de un juicio que nunca ocurrió, el dolor de una derrota que nunca enfrentaste. ¿Y si ese día nunca llega? ¿Y si esa preparación que esperas no es más que una forma elegante de disfrazar el miedo? No estás solo. Según un estudio de la Universidad de Scranton, 92% de las personas no logran cumplir sus metas de año nuevo. No es por incapacidad, sino porque el miedo a fracasar es más fuerte que el deseo de triunfar. Y eso sucede porque, en la práctica, es más cómodo no intentarlo. Fracasar duele, pero sabes que duele más, la duda eterna de qué habría pasado si hubieras intentado. Por eso, el primer paso para construir confianza no es convencerte de que todo saldrá bien, sino aceptar que el miedo estará ahí, pero no tiene derecho a gobernarte. Cuando empiezas a actuar aunque tengas miedo, algo cambia. Comienzas a reescribir tu identidad, dejando de ser espectador y tomando el papel de protagonista en tu vida. No significa hacer grandes cosas de inmediato. Puede ser algo simple, llamar a alguien que has evitado, postular para un trabajo aunque no estés 100% listo, publicar un contenido auténtico con tu verdad, abrir un cuaderno y escribir ese plan que has estado posponiendo durante meses. La acción no tiene que ser perfecta, solo tiene que suceder. Cuanto más actúas, más crece la confianza, porque esta no se construye pensando, sino haciendo. La confianza nace cuando te demuestras a ti mismo que puedes lograrlo. Y eso solo sucede cuando te mueves. Entonces dime, ¿qué estás posponiendo hoy? ¿Cuál es ese paso que sabes que debes dar pero que sigues aplazando? ¿Y si decides dar ese paso ahora, aunque tiemble y aunque tengas miedo? Tal vez nada cambie al instante, pero algo dentro de ti comenzará a transformarse. Muchos pasan toda la vida esperando sentir confianza para comenzar. Esperan el momento perfecto, la condición ideal, que el coraje llegue como por arte de magia. Pero la verdad es una sola. La confianza nunca llega antes de la acción, nace después como consecuencia. Esa es una de las mayores trampas que paralizan a la gente. Creen que deben sentirse listas para actuar, cuando en realidad deben actuar para sentirse listas. Napoleon Hill entendió esto al estudiar a los hombres más exitosos de su época. Ninguno esperó estar 100% preparado para empezar, simplemente comenzaron, con dudas e incertidumbres. Pero actuaron, y ese movimiento constante fue lo que hizo crecer su confianza. Porque no puedes confiar en ti mismo sin pruebas de tu capacidad, y la única manera de conseguir esas pruebas es a través de la acción. Piénsalo.
¿Cómo esperas confiar en ti si nunca te pones a prueba? ¿Cómo crees que puedes resolver problemas difíciles si siempre huyes de ellos? ¿Cómo te ves como alguien capaz si tu rutina es decir no a todo lo que te saca de tu zona de confort? La confianza es como un músculo. Nadie nace con los bíceps definidos, pero entre más entrenas, más fuertes se vuelven. Cada pequeña decisión de actuar, cada momento que enfrentas la incomodidad y sigues adelante, es como una repetición en el gimnasio de la vida, entrenando tu mente para creer que puedes, incluso si tu voz interna dice lo contrario. Aquí entra una de las historias más poderosas sobre este tema. Theodore Roosevelt fue presidente de Estados Unidos, pero no nació fuerte. Al contrario, era un niño débil, asmático y tímido, considerado por su familia como alguien sin grandes logros. Sin embargo, Roosevelt tomó una decisión radical. No aceptaría esa identidad. Decidió crear su propia confianza y comenzó entrenamientos físicos intensos. Entró en la política aunque al principio fue ignorado. Enfrentó batallas, debates y presiones que hubieran roto a cualquier persona común. Pero él ya no era común porque decidió actuar como si ya fuera la persona que quería ser, y con el tiempo lo logró. Esto es algo que casi nadie entiende. La confianza verdadera no nace de elogios, sino del silencio, de las noches en las que nadie te ve, pero tú sigues intentando. De esos momentos en que tienes miedo pero eliges actuar de todos modos. Ahí es donde empieza el respeto propio, y cuando te respetas, el mundo te respeta también. Si esto te parece lejano, recuerda la última vez que pospusiste algo importante, un proyecto, una charla o una decisión. ¿Te sentiste más confiado después de posponerlo o más frustrado? Cada retroceso le dice a tu mente que no confías en ti mismo y te lo recuerda en el siguiente reto. Pero si actúas, aunque con dudas o temblores, tu mente registra "lo hice", y esto crea la base para la confianza futura. Estudios de la Asociación Psicológica Estadounidense muestran que la autoeficacia crece cuando enfrentas y superas desafíos poco a poco, aunque sea parcialmente. No se trata de grandes victorias, sino de consistencia, de pequeñas victorias diarias acumuladas con disciplina que crean una base sólida. Ahora visualiza un pozo. La confianza está en el fondo, sin cuerda. La única forma de llegar es cavar, y cada acto de valentía es una pala que te acerca al agua. Al principio parece inútil, pero si sigues cavando sentirás la tierra húmeda y luego verás brotar el agua. Cuando eso suceda, no querrás parar. Entonces dime sinceramente, ¿cuántas veces te echaste atrás por no sentirte suficiente? ¿Cuántas veces renunciaste antes de intentar porque pensaste que no podrías? Y si solo te faltaba la oportunidad de actuar para demostrarte que sí puedes. La confianza no aparece como un regalo, sino como un logro personal. Y un logro nadie te lo puede quitar, jamás. ¿Cuántas veces te has sentido destruido después de una caída? Ya sea por un error, un rechazo o un no, que parecía sepultar todas tus esperanzas. ¿Y cuántas veces interpretaste eso como el final del camino? La mayoría de las personas crecen escuchando que fracasar es algo vergonzoso, que equivocarse es señal de debilidad, que si caíste fue porque no eras suficientemente bueno. Esta creencia silenciosa bloquea sueños, detiene intentos y ahoga talentos. Pero ¿y si te dijera que el fracaso no es el fin, sino solo un comienzo disfrazado? Napoleon Hill fue uno de los primeros en revelar esta verdad que hoy confirman la neurociencia y la psicología. El significado que le das a tus caídas define el rumbo de tu vida. El problema no está en el error en sí, sino en lo que decides hacer después. Y eso cambia todo. Si ves el fracaso como un castigo, te detienes. Pero si lo ves como un maestro, creces. Hill decía que cada adversidad trae consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Pero esa semilla solo germina si la cuidas. Y cuidar significa aprender, convertir el tropiezo en combustible. Parece sencillo, pero no lo es, porque requiere una fuerza mental que pocos cultivan. La capacidad de seguir creyendo cuando todo parece salir mal. Piensa en cuántas veces intentaste algo y no obtuviste el resultado esperado. Tal vez un negocio que no funcionó, una oportunidad que se te escapó, una relación que terminó pese al esfuerzo. Duele,
Y muchas veces ese dolor se convierte en desánimo. La mente empieza a repetir, no era para mí, esto no es lo mío, siempre fracaso. Pero ese tipo de pensamiento es una trampa, porque cuanto más crees en ello, más se vuelve verdad. No porque sea un hecho, sino porque dejas de intentar. Ahora mira la diferencia cuando alguien elige ver el fracaso como un paso. Eso hizo Alexander Graham Bell. El hombre recordado como inventor del teléfono enfrentó fallas constantes, prototipos rotos, burlas y noches de duda. Pero nunca vio esos fracasos como muros, sino como ladrillos. Cada intento fallido fue un ajuste, una lección, un paso adelante. Él no pensaba que estaba fallando, sino descubriendo lo que no funcionaba. Esa actitud, aunque sutil, es la que separa a los que abandonan del legado. ¿Has pensado que tal vez ese rechazo te desvió del camino equivocado? ¿Que ese error te enseñó algo que un acierto nunca habría enseñado? El dolor no tiene que ser el fin, puede ser la transformación. Así como el oro se refina con fuego, tu fuerza interior se refina con el fracaso. Pero para eso necesitas valentía, para no rendirte cuando todo parece derrumbarse. La ciencia confirma esto. Un estudio de la Universidad de Michigan siguió durante años a emprendedores que fracasaron y siguieron intentando. El resultado: quienes persistieron después del primer fracaso tuvieron 30% más éxito en intentos posteriores que quienes nunca lo intentaron. Esto demuestra algo claro. Equivocarse enseña, pero solo aprende quien sigue adelante. Napoleon Hill vivió esto en carne propia. Tuvo la oportunidad de entrevistar a algunas de las mentes más brillantes de la historia de Estados Unidos, pero durante la Gran Depresión enfrentó graves problemas económicos. Perdió la confianza, quedó sin apoyo y por miedo a represalias llegó a esconderse por un tiempo. En ese profundo valle pudo haberse rendido y abandonarlo todo, pero eligió ver el fracaso de otra manera y decidió usar su experiencia como base para su obra más grande. Piense y hágase rico. No nació de un momento de gloria. Surgió del polvo de la caída y de un nuevo comienzo. Por eso sigue inspirando a tantas personas hasta hoy. Entonces, ¿qué harás con tus fracasos? ¿Permitirás que te definan o los usarás para transformarte? ¿Dejarás que el error sea el fin o lo convertirás en un peldaño para subir? Debes entender esto de una vez. Nadie construye algo grande sin tropezar. Ningún camino hacia la excelencia es recto. El verdadero éxito no es la ausencia de errores, sino la perseverancia en intentarlo. La diferencia entre quien triunfa y quien se rinde está en una sola decisión: continuar o detenerse. Cuando eliges seguir, aún herido, desanimado o cansado, le dices al universo: estoy listo. En ese momento algo cambia. Los obstáculos que parecían barreras se vuelven impulso. Entiendes que cada cicatriz lleva una lección, cada rechazo te hizo más fuerte y cada fracaso te llevó al siguiente nivel. No importa cuántas veces hayas caído hasta ahora, lo que importa es lo que harás a partir de este momento. El fracaso puede ser una tumba o una semilla, y esa elección siempre es tuya. Hay quienes esperan toda su vida a que la valentía toque a la puerta, que el miedo desaparezca, que las circunstancias mejoren y que el universo mande señales de que es el momento. Pero la dura verdad es que eso nunca pasará. La valentía que esperas solo llega después de actuar. Mientras te quedas quieto, alimentando el miedo con tu inacción, la vida sigue pasando. Las oportunidades se escapan de tus manos y la confianza que quieres construir sigue siendo un sueño lejano. La realidad es simple. El miedo no entiende de lógica, ni de pensamientos positivos, ni de buenas intenciones. El miedo solo retrocede cuando te mueves, cuando actúas. La acción es el único lenguaje que el miedo no puede descifrar. No sabe cómo lidiar con el movimiento, solo domina cuando hay pasividad. Si esperas el día en que te sientas seguro para dar el primer paso, siento decirte que ese día quizá nunca llegue. La seguridad viene de la práctica y la claridad de la ejecución. No necesitas conocer todo el camino, solo dar el siguiente paso. Ahí es donde sucede la magia. La acción rompe el ciclo de la duda, actúas, aprendes y ajustas. El miedo que parecía gigante comienza a encoger.
Eso fue exactamente lo que hizo Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de la historia y mentor directo de Napoleon Hill. Carnegie comenzó siendo muy pobre, entregaba telegramas a pie, observaba, aprendía, estudiaba y sobre todo actuaba. El universo responde. Conoces gente nueva, recibes comentarios inesperados y descubres habilidades dormidas. Es como una maquinaria que empieza a girar. Pero esa maquinaria nunca se pone en marcha sola. Tú debes darle el impulso inicial. ¿Cuántas veces has tenido una idea que te llenó de emoción? Y luego llegó el pensamiento, ¿funcionará? ¿Seré lo suficientemente bueno? ¿Y si fracaso? Y te paralizaste. Quedaste en el campo de las posibilidades. Un lugar cómodo, pero nada real. Lo peor es que con el tiempo, esa idea se convierte en una carga. Lo que antes era emoción se vuelve culpa, porque en el fondo sabes que podrías haber hecho algo, pero no lo hiciste. Por eso la acción es tan poderosa. Cambia tu relación contigo mismo. Cada vez que cumples una promesa contigo, tu autoestima sube. Cada vez que actúas sin saber el resultado, envías una señal interna. Puedo confiar en mí. Con el tiempo, esa confianza cambia tu forma de caminar, hablar y decidir. Dejas de pedir permiso, dejas de esperar validación, porque ya te validaste con hechos. Estudios de la Universidad de Columbia muestran que quienes deciden rápido y actúan consistentemente desarrollan más confianza y menos ansiedad que quienes analizan y postergan mucho. Esto demuestra que la claridad que buscas no está en pensar, sino en hacer. El movimiento revela lo que la reflexión sola no puede. Además, cada vez que actúas pese al miedo, tu cerebro lo registra. Entiende que esa situación no es tan amenazante como parecía. Empieza a recalibrar la respuesta emocional. Lo que antes causaba pánico, ahora genera emoción. Lo que antes era un monstruo, ahora es solo un paso más. Pero esto solo sucede si te mueves. Puedes leer decenas de libros, ver cientos de videos, asistir a cursos y mentorías, pero si no actúas, nada cambia. La teoría te prepara, pero solo la práctica te transforma. La sabiduría está en la acción, y la libertad también. Así que piensa con calma. ¿Qué es eso que sabes que tienes que hacer pero sigues posponiendo? Ese proyecto que ya está listo en tu mente, pero nunca ha salido del papel. Esa conversación que podría cambiarlo todo, pero empujas día tras día. Esa decisión que te da miedo, pero puede ser el giro de tu vida. ¿Qué te está deteniendo? ¿Es realmente el miedo? ¿O es tu falta de movimiento lo que alimenta ese miedo? No necesitas tener todas las respuestas ahora. Solo tienes que dar un paso, hacer una llamada, enviar un mensaje, empezar, porque la confianza que buscas está justo al otro lado de tu primera acción. Y si sigues esperando que el miedo desaparezca para moverte, descubrirás que es precisamente el movimiento lo que hace que el miedo desaparezca. No es el miedo lo que te detiene, es tu decisión de esperar a que se vaya. La confianza que buscas no está en un futuro lejano. Nace en el instante en que actúas, aunque tengas miedo, dudas o no tengas garantías. Y cada paso que das, aunque tiemble, construye la base de tu transformación. Ahora, si quieres seguir evolucionando, si deseas subir un peldaño más en este camino de autoconocimiento y valentía, el siguiente video que aparece en pantalla te guiará aún más profundo. Allí descubrirás cómo dar el siguiente paso con claridad y propósito para ser 1% mejor que ahora. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Te espero en el siguiente video. Vamos juntos.